Continuando con los videos de perlas médicas, pasando al módulo de dermatología, vamos a hablar rápidamente sobre el cáncer vasocelular. Entonces, el cáncer vasocelular pues, es un tumor maligno de piel originado de los estos queratinocitos basales de piel y anexos, y como tal, él es un tumor localmente invasivo y bastante destructivo. Sin embargo, pues es casi nulo que genere metástasis, es como del 0.0 algo por ciento que genere metástasis. Un poco más es el escamocelular, pero sigue siendo también muy bajo de estos dos cánceres versus como si lo puede hacer el melanoma. Entonces este carcinoma vasocelular, pues la metástasis es casi nula y de hecho es el tumor más frecuente en seres humanos, es el tumor de piel también más frecuente. Y existen varios riesgos o factores de riesgos a tener en cuenta. Principalmente es la radiación ultravioleta, pero la radiación ultravioleta en este caso es más por una exposición intermitente e intensa, es decir, en los primeros 30 años, la exposición intermitente que uno vaya teniendo al sol o a los rayos ultravioleta en general, pues es lo que les va a predisponer después en la edad adulta a la aparición de estos carcinomas vasocelulares. Diferente al escamocelular, que aunque es también por radiación ultravioleta, se da más es por una exposición intensa y breve, ¿sí? En este caso es más, perdón, intensa y prolongada, y en este caso es más intermitente, pero igualmente intensa. Otros factores de riesgo a tener en cuenta en esta enfermedad son las cabinas de bronceo, los fototipos de piel claros, los 1 y 2, las quemaduras solares, ya que dijimos que eran exposiciones intermitentes intensas, y pues las terapias con radiación ultravioleta de tipo A, como lo que son las púas para algunas enfermedades como psoriasis, vitiligo o linfomas cutáneos de células T. Así también tenemos radiaciones ionizantes, las inmunosupresiones también es un factor de riesgo. Esos pacientes trasplantados de órganos o que consumen inmunosupresores tienen mayor riesgo de presentar un carcinoma vasocelular. O trastornos genéticos como el seroderma pigmentoso, que el seroderma pigmentoso es una alteración genética que me predispone tanto al vasocelular como al escamocelular. Y el síndrome de neovasocelular, que es el mismo síndrome de Gorlin, ese síndrome de Gorlin sí solo me va a predisponer a la variante del carcinoma vasocelular. La fisiopatología realmente del carcinoma vasocelular es muy clara, es muy sencilla. Estamos hablando de una mutación única en el gen Patchet de la vía Het-Hoc y a diferencia del escamocelular, que son varias vías que se mutan, P53, eh, digamos que son muchas otras vías más adicionales. Al cambio en el vasocelular solo es una única vía, que es la del gen Patchet de la vía Het-Hoc. Las manifestaciones clínicas se dividen dependiendo del patrón del carcinoma vasocelular. Tenemos realmente 4 patrones de carcinoma vasocelular o 4 formas clínicas. Lo más frecuente en general es que se localice en la cara, luego en el tronco y más raro, digamos, a nivel de la vulva o la región perineal o en las mucosas es mucho más raro encontrarlas. Principalmente en la cara están un 70%. Las características clínicas del carcinoma vasocelular suelen ser 4 y suelen ser muy, digamos, eh, características de este cáncer. Y es que tenga un aspecto perlado y friable, o sea, brillante, como un aspecto de perla. Se descarta que no sea un vasocelular. Los bordes suelen ser apergaminados o pueden haber telangiectasias alrededor, como podemos observar en esta foto. Y de hecho, esta úlcera también es típica del carcinoma vasocelular. Ya las formas clínicas, pues tenemos esta que es la más frecuente, que es la variante nodular, que inicia como un nódulo perlado, liso, puede posteriormente ulcerarse, que se le llama como el ulcus rodens, y pues usualmente es a nivel de la cara, pero puede estar en cualquier zona pilosa. La siguiente variante es la variante superficial, en el 30%, es la segunda en frecuencia, pues ya es más bien como una placa o digamos una mácula, se puede ver también, descamosa o con costras focales y un borde ligeramente elevado, se podría decir, y tiene alta recidiva por extensión horizontal, sobre todo de manera subclínica. Este no es tan frecuente en la cara, es más frecuente en el tronco y en las extremidades y suele ser más frecuente que aparezca en hombres menores de 60 años, pero pues esto es variable. Esta variante es la morfeiforme,
esta variante quiero que se la aprendan porque es la variante más agresiva, ocurre del 5 al 10%, pero es muy muy agresiva, invade profundamente los tejidos y deforma, y puede aparecer espontáneamente como si fuera una cicatriz, pero el paciente no recuerda ningún golpe asociado. De hecho, si aquí notan, pareciera como si fuera una cicatriz. Y tiene un comportamiento clínico mucho más agresivo. Entonces, toda lesión que asemeje cicatriz o una lesión de morfea, eh, pues descarten que no pueda ser en una de las localizaciones típicas del vaso celular, descarten, y con las características, miren que aquí hay telangiectasias, está un poco perlado, descarten que no sea un vaso celular de variante morfeiforme porque es muy agresivo. Y finalmente, la variante del fibroepitelioma de Pincus, que es una variante ya papulosa, rosada, color piel de pronto, y es más localizada a nivel lumbar, ¿sí? Entonces esta es la que encontramos como la cuarta y última forma clínica. Los marcadores de recurrencia de la enfermedad pues se denominan en bajo riesgo y en alto riesgo dependiendo de la localización, los bordes, si es primario o es recurrente, si está inmunosuprimido o no, el subtipo y el compromiso de la perineural. Usualmente a nivel de la piel se denominan que hay áreas de alto riesgo, de riesgo intermedio y de bajo riesgo. Esta de alto riesgo que es la zona H, esta zona H cuando encontramos aquí lesiones, podemos pensar en que incluso pueden ser lesiones un poco más graves que las lesiones de tipo M, que son estas intermedias que son más en frente, en mejillas, y ya las lesiones de tipo L se ubican más en tronco y en extremidades. Entonces en esto vamos a también marcar la recurrencia. Bajo riesgo es usualmente cuando se encuentran en el área L y M y no miden más de 2 o de 1 centímetro en la M. Y alto riesgo si miden más de 2 centímetros o de 1 centímetro en la M. Los bordes pues es la típica clásica de bien definidos, pobremente definidos, si es primario o si ha sido recurrente, si no está inmunosuprimido o si está inmunosuprimido. Las variantes de bajo riesgo más características son las más frecuentes afortunadamente, que es la nodular y la superficial. Otras pues está la morfeiforme, una variante que es vasoescamosa, que pues no se las mencioné porque son mucho más raras. Y de compromiso perineural, pues si no hay compromiso perineural es de bajo riesgo y si hay compromiso perineural es de alto riesgo. Y pues para el tratamiento, realmente el tratamiento de estas lesiones son prevención y opciones de tratamiento quirúrgico. Entonces prevención, usar barreras físicas, protectores solares, sobre todo evitar las horas de mayor radiación entre las 9 a.m. y las 4 p.m., algunos textos desde las 10 a.m., eso depende mucho del lugar, y pues la evaluación de un dermatólogo si el paciente está inmunosuprimido. Y las opciones de tratamiento, la primera línea es la quirúrgica, se puede hacer desde excisión clásica o cirugía de Mohs, que es una de las cirugías que de hecho es más prometedora porque suele dejar bordes libres con un menor compromiso de tejido sano. Entonces, eh, esta es una de las opciones. Si ya tenemos un síndrome del nevo vasocelular, un síndrome de Gorlin, que es ya ese trastorno hereditario infrecuente que se asocia a la mutación del gen PADCHET, pues como son múltiples los carcinomas vasocelulares y pueden incluso haber alteraciones óseas, cutáneas, oftalmológicas o neurológicas, pues se puede incluso pensar en tratamientos ya más agresivos como la quimioterapia. Pero de resto, es el típico vasocelular, es una cirugía de mozo clásica, un seguimiento a los 6 a los 12 meses los primeros 5 años y si no ha pasado nada, anualmente, pues de por vida. El pronóstico es muy bueno, aunque puede llegar a haber una invasión pues, local que puede llegar a generar deformidad si no se maneja prontamente, pero la mortalidad realmente es muy, muy rara, ya que las metástasis ocurren en el 0.0028 a 0.5%, eso es una vaina muy rara. Entonces, eso fue todo en este video sobre el carcinoma vasocelular en la categoría de dermatología.